Nosotros somos el equipo 1 de licenciatura en Derecho y nuestros temas son los siguientes: el derecho y la informática, historia en el mundo, informática jurídica, definición y antecedentes, el derecho informático en el mundo, herramientas laborales de la investigación a través de TICs, ley de telecomunicaciones y ley secundaria, y el apagón analógico en la frontera. Nuestro equipo está conformado por Fabiola Hernández, Delgado Flores Irving, Morales Villaldo Javier, Morelos Domínguez Dulce Arelia, Salcedo Saldaña Ariadna y Vázquez Obando Dariana. La informática ha surgido a partir del nacimiento de la tecnología y ha tenido grandes avances en materia jurídica. Por mucho tiempo se ha tenido la idea de que el derecho y la informática son cosas muy distintas y por lo tanto que no puede haber una relación en ambas. Pero desde hace mucho tiempo el hombre ya tenía la necesidad de hacer las cosas mucho más rápidos y hacer una búsqueda de manera más sencilla, y por eso a lo largo del tiempo se ha creado diversos métodos para la realización de actos de forma más fácil. La informática jurídica es una técnica que permite tener conocimientos de la informática en general, pero también poder aplicarla al estudio jurídico, como la recopilación de información, la elaboración y por supuesto que también para analizar datos y leyes, así también como las jurisprudencias. Pero además de esto, no es la única rama de la informática jurídica, sino que también se desprende el derecho a de la informática o el derecho informático. Muchos autores lo definen como el conjunto de las leyes o normas y principios aplicables a los hechos derivados de la informática, y que además se puede dividir en dos: la política informática y la legislación informática. La política informática consiste en un buen desarrollo de la industria para la producción de los distintos equipos de cómputo, de su programación, la creación de normas y los preceptos de la norma jurídica. Y la legislación informática, la cual son reglas jurídicas para el buen uso de la informática. El Código Hammurabi fue la primera cultura en la que se registró el derecho. Este código tiene una compilación de leyes y edictos. Fue el primer código conocido en la historia y fue creado para plasmar el origen divino del derecho en Babilonia, pero también tuvo toda una vigencia en Mesopotamia. El código está compuesto por columnas horizontales y escrituras uniformes. Contiene 16 columnas en el anverso y 28 en el reverso. También tiene textos que se explica cómo son los cultos religiosos y los procedimientos legales, penas en las que tenía el derecho o hechos que no se consideraban buenos. El código también estaba marcado por un principio penal, el cual era ojo por ojo y diente por diente. También se relacionaba en materia agraria y económica. Se consideraba que los negocios jurídicos son una suma importante, ya que los actos debían de haberse hecho mediante contratos. El primer antecedente del derecho informático fue en 1949 y fue cuando se planteó la posibilidad de utilizar las computadoras en el campo del derecho de la mano del norteamericano Lee Loevinger. Pero como tal, el derecho informático nace en Estados Unidos en la Universidad de Pittsburgh, Pensilvania, a través de las investigaciones de John Horty en 1959, luego de tener la idea de crear un mecanismo para obtener acceso informático de manera legal o a las normas legales. Informática jurídica, definición y antecedentes. ¿De dónde nace la idea? Definición. De acuerdo con el Diccionario Jurídico Mexicano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la informática se define como la ciencia del tratamiento lógico y automático de la información. El antecedente principal es que en 1949 fue la primera vez que se planteó la posibilidad de utilizar las computadoras en el campo del derecho, de mano del jurista norteamericano Lee Loevinger. Jurimetría. La jurimetría es la disciplina que plantea la idea de sustituir a un juez por una computadora, ya que, como es lógico, no es bien recibida tomando en cuenta que el trabajo siempre ha sido desempeñado por una persona.
Por ejemplo, la persona X solicita vivir en una casa que es rentada por la persona Y. La persona X estaría obligada a pagar la renta de la casa a la persona Y, entonces la persona Y está obligada a prestarle la casa a la persona X sin ningún tipo de problema. Informática jurídica. Entendemos como informática jurídica una disciplina de las ciencias de la información, la cual tiene como objeto la aplicación de la informática en el derecho, y ésta se divide a la vez en tres áreas: informática jurídica documental. Es la que busca la automatización del conocimiento jurídico tomando como fuentes la legislación, la jurisprudencia y la doctrina. Existe también la informática jurídica decisional. Es el uso de la informática como el instrumento para toma de decisiones como lo haría un juez común y corriente, esto buscado mediante inteligencia artificial. Y la informática jurídica de gestión, también conocida como de administración o de control, la cual es empleada en despachos, tribunales, notarías, etc. Esta, a su vez, se ocupa en trámites y procesos con el principal objeto de mantener actualizada la información y llevar un correcto control de las actividades. Derecho informático. El derecho informático es el conjunto de normas jurídicas que regulan los efectos jurídicos en la relación entre el derecho y la informática. Esta disciplina involucra, por ejemplo, los delitos cometidos mediante su uso o litigios sobre la propiedad de los programas o datos. Esta rama del derecho también cuenta con sus propias sentencias como las tendría las demás materias del derecho. El derecho informático afecta a las ramas tradicionales y puede verse también mezclada con ellas. Derecho informático en México. Concepto. Es la rama del derecho especializado en la temática de la informática, sus usos y aplicaciones, y sus implicaciones legales. El derecho informático es un conjunto de principios y normas que regulan los efectos jurídicos nacidos de la interrelación entre el derecho y la informática. A diferencia de la informática jurídica, en la que la tecnología es vista meramente como herramienta o instrumento de apoyo para los diversos operadores jurídicos, abogados, estudios jurídicos, tribunales de justicia, cámaras parlamentarias, etc., el derecho informático se interesa en la computación como fuente de problemas jurídicos relevantes y en proponer vías de solución y regulación adecuadas. Fundamento constitucional. El artículo 6, en la parte final, con motivo de la reforma constitucional de 1977, se garantiza el derecho a la información, el cual es uno de los más importantes que puede poseer el ser humano. Antecedentes. En 1948, con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el derecho a traerse información, el derecho a informar y el derecho a ser informado son los tres aspectos más importantes que comprende dicha garantía. El derecho a traerse información incluye las facultades de acceso a los archivos, registros y documentos públicos, y la decisión de qué medio se lee, se escucha o se contempla. El derecho a informar incluye las libertades de expresión y de imprenta, y la constitución de sociedades y empresas informativas. Por último, el derecho a ser informado, uno de los más importantes, el cual incluye recibir información veraz y oportuna, la cual debe ser completa, es decir, el derecho a enterarse de todas las noticias y con carácter universal, o sea que la información es para todas las personas sin ninguna exclusión. Los estados que poseen leyes informáticas, son Sinaloa, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Nuevo León, Puebla y Tabasco. Sinaloa fue uno de los primeros estados en implementar leyes informáticas en su territorio. Antonio Pérez Luño.
Es un destacado jurista y filósofo del derecho español. Su doctrina es el justnaturalismo crítico y dinámico. Estudió Derecho en la Universidad de Barcelona. Se doctoró en Derecho por la Universidad de Bolonia. Asimismo, Antonio Pérez Luño encabeza el grupo de investigación Informática, Lógica y Derecho, habiendo sido investigador principal de 11 proyectos de investigación. También ha dirigido 5 tesis doctorales sobre temas como el derecho y el patrimonio cultural, el estudio de las relaciones entre el derecho y las nuevas tecnologías de la informática, y la protección del derecho a la libertad informática en la Unión Europea. Antonio Enrique Pérez Luño ha sido galardonado en el Premio de los Derechos Humanos, otorgado por el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, y por el Premio Fama a la Trayectoria Investigadora, otorgado por la Universidad de Sevilla. Sus aportaciones se ven reflejadas en derechos fundamentales, acceso a la información para todas las personas, libros de derecho, metodología jurídica, análisis en su obra Nuevas tecnologías de la información y Nuevas tecnologías, sociedad y derecho. ¿Por qué Antonio Pérez Luño es mencionado en este tema? Es mencionado por su gran aportación a los derechos fundamentales de tercera generación, los cuales van relacionados, o más bien son llamados así porque surgen con la necesidad de cooperación entre las naciones y los distintos grupos que la integran. Hacen referencia a 3 tipos de bienes, que son la paz, el desarrollo y el medio ambiente. Es por ello que Antonio Pérez Luño es uno de los más importantes impulsores del derecho informático, al tener esta gran participación en los derechos fundamentales. De manera muy general sobre el tema abordado en estas diapositivas, se destaca que el derecho informático es de suma importancia para todos los ciudadanos, para todos sus interesados, ya que es un derecho del cual muchas personas no están conscientes de que lo poseen, más sin en cambio es fundamental que todos los ciudadanos sean conscientes y tengan conocimiento de su derecho. Asimismo, que el Estado implemente nuevas tecnologías abordadas en los ámbitos del conocimiento e información, en la que no se mantenga en restricción a los ciudadanos sobre los acontecimientos pasados de carácter universal. Asimismo, el reconocimiento de Antonio Pérez Luño en su aportación al derecho informático. Los tipos de tecnologías sensoriales de despliegue, de análisis, de almacenamiento y de comunicación. Las tecnologías de información sensoriales son las que nos permiten introducir la información digitalizada para poder hacer uso de ella. Ejemplo de ellos son el ratón de computadora, el teclado, el escáner y la cámara web, entre otras. La tecnología de información de despliegue son aquellos que nos permiten mostrar la información del sistema de una computadora, y esta información debe ser transformada a un lenguaje que pueda ser entendible. Ejemplo de ellas son la impresora, el monitor, las bocinas, la cámara web, entre otras. La tecnología de información de análisis son aquellas que nos permite transformar toda aquella información de las computadoras, y esta se puede clasificar, sumar, calcular, totalizar, y ejemplo de ellas son la calculadora, el CPU, el software como Excel, procesadores de palabras, hojas de cálculo y manejadores de correo electrónico. Las tecnologías de información de almacenamiento son herramientas que nos ayudan al almacenamiento de archivos o datos e información que pueda ser guardada en formato impreso, magnético u óptico, y ejemplo de ellas son la memoria USB, la memoria principal o primaria, conocida como RAM, la memoria SD, los CDs, los DVDs y el disco duro. La tecnología de información de comunicación son aquellas herramientas que nos permiten transmitir la información del sistema
computacional y esta información debe ser transformada para que pueda ser entendible y ser enviada a través de ondas de radiofrecuencia, luz infrarrojo o sonido, señales eléctricas, y ejemplo de ello tenemos los módems, los satélites, los teléfonos celulares, los Bluetooth y el puerto infrarrojo. Yo les voy a hablar acerca de la ley de telecomunicaciones y las leyes secundarias. Debemos de saber cuáles son, en dónde están estipuladas y en qué consisten, pero también se puede saber que dichas leyes se encuentran en un orden jerárquico. Primero se encuentra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por debajo está la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Por otra parte, están estipuladas de la siguiente manera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6, en el apartado B, fracción 1 a 4, menciona en sus fracciones todo lo relacionado a las telecomunicaciones y radiodifusión. Por otra parte, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión estipula que busca regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico de las redes de telecomunicaciones y de la comunicación vía satélite. Los derechos que incorpora la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión son los siguientes. Consultar el saldo de prepago sin costo y conservarlo durante un año. Las compañías de telefonía celular bonificarán o harán descuentos por las fallas en el servicio o cargos indebidos. La portabilidad de número a otras compañías en 24 horas. Desbloqueo de equipos terminales para que el usuario pueda utilizar el mismo dispositivo con la independencia de la compañía telefónica que elija. Reconocimiento de los principios de privacidad, no discriminación y libre acceso a cualquier aplicación, contenido o servicio. Los derechos que incorpora para las audiencias son los siguientes. Recibir contenido plural. También la autoridad vigilará el cumplimiento de las reglas para los programas y contenidos dirigidos al público infantil, así como la promoción de la equidad de género. Y por último, defensores de audiencias para expresar quejas o sugerencias. Además de esto, la legislación secundaria prevé lo siguiente. La creación de 2 nuevas cadenas de televisión digital abierta para incrementar la competencia. En el año 2015, la desaparición de los cobros por el servicio telefónico de larga distancia. La posibilidad de mantenerse comunicado cuando el usuario de telefonía móvil se encuentre fuera del área de cobertura contratada con independencia del operador que le preste los servicios. La eliminación de la tarifa que aplicaba el operador móvil preponderante por el servicio de usuario visitante o roaming y la consecuente reducción o eliminación de dicha tarifa por parte de sus competidores, entre otras cosas. Sería todo de mi parte. La transición de la señal analógica a la señal digital en todo el país. El día oficial es el día 31 de diciembre del 2015. Meses antes habían ocurrido algunas otras transiciones en algunos estados de la República, en su mayoría del norte, pero fue hasta el 31 de diciembre cuando se llevó a cabo en toda la República. Para poder comprender esto, primero hay que tener claros 2 conceptos: frecuencia y longitud. La frecuencia será el número de veces que se repita una onda en una cantidad de tiempo, y la longitud será la distancia que recorra esta misma onda en la misma cantidad de tiempo. La señal analógica, para su transmisión, necesita de 9 bandas de frecuencia. De estas 9 bandas, solamente 2 son los que se utilizan para la transmisión. La primera es la VHF. Esta puede transmitir desde 30 MHz hasta 300 MHz. Esto puede ser desde 30 hasta 300 millones de ondas. Este tipo de banda recibe el nombre de frecuencia alta. La segunda banda es la UHF, que puede ir desde 300 MHz hasta 3 GHz. Esto puede ser desde 300 millones hasta 3 billones de ondas. Esta banda recibe como nombre frecuencia ultra alta. Una
característica de este tipo de señal es que varía de forma continua en el tiempo. Al contrario de la señal digital, esta señal tiene una variación discontinua en el tiempo. Puede tomar valores ciertos. Esto quiere decir que siempre seguirá la lógica binaria, siendo el valor 0 un valor bajo y el 1 un valor alto. Esto nos lleva a que si entonces hay más unos que ceros, será un valor alto, y si hay más ceros que unos, será un valor bajo. Por el contrario, si existe igual cantidad de unos e igual cantidad de ceros, se tomará como referencia el valor alto. Debido a esto, este tipo de señal ofrece muchísima más calidad en la transmisión. De aquí se desprende una de sus características más notorias, que es la flexibilidad a comparación de la señal analógica. Esta flexibilidad le permite que los ruidos que se pudieran interponer en la transmisión y en el audio de esta señal, al no tener una variación tan compleja, se permita eliminar estos ruidos exteriores sin alterar el sonido original.